A continuación vamos a presentar Biopsia Líquida, va a hacer una presentación un mano a mano entre el lado clínico institucional y el mundo de la investigación. Queremos David Vicente, es el director del Plan Andaluz de Oncología y es oncólogo, jefe de sección en la Unidad de Gestión Clínica de Oncología del Hospital Virgen Macarena. Y María José Serrano, ya había presentado antes, voy a poner la siguiente, es investigadora Nicolás Monardes, está asociada a la Unidad de Gestión Clínica de Oncología del Hospital Virgen de las Nieves de Granada y también asociada al Centro de Investigación Genio. Os dejo la palabra, David. Muchas gracias a todos por su asistencia. Veo que la sala está llena, o sea que realmente esto despierta interés. Quiero comenzar agradeciendo primero a mi sistema sanitario público que apuesta por este tipo de cosas. Me parece, cuando me lo contaron al principio, me pareció una apuesta genial porque precisamente esto es lo que nosotros queremos. Por lo tanto, quiero comenzar agradeciéndole este tipo de iniciativa y también quiero agradecerle, no está aquí, pero a mi predecesora en el cargo, más que en el cargo diría que en el trabajo, ¿no? A veces hay colocaciones y hay trabajos. Esto de ser director del plan de oncología es más un trabajo que una colocación, pero la doctora Bayo, que es la que ha llevado toda la parte inicial de esto, Eloísa Bayo, que es jefa de servicio de oncología radioterápica del Hospital Macarena, pues quiero agradecerle porque realmente todo el trabajo previo yo ya me lo he encontrado hecho y ha sido mucho más fácil para mí. Voy a comenzar por la parte clínica. Yo soy clínico, de hecho vengo de la consulta, o sea que esto se lo puedo explicar con bastante facilidad. Y ¿tenemos las diapositivas? ¿Las paso yo? Vale, perfecto. Bien, en Andalucía tenemos un plan del cáncer y esto es fácil de explicar por qué tenemos un plan del cáncer. Existen planes para aquellas patologías que nos ocupan el 80% de nuestro trabajo diario y de nuestra atención a los pacientes que atendemos en el sistema sanitario. Pero evidentemente no tengo que tardar mucho en explicarles la importancia del cáncer. Yo creo que para todos, a veces cuando hablo de las cifras me da un poco de vergüenza, porque más allá de las cifras, creo que todos tenemos en la cabeza la importancia de lo que es cuidar a los pacientes con cáncer y muchas veces es algo que hemos vivido de cerca, si no personalmente en uno mismo, sí en nuestras familias. Por lo tanto, esas son las cifras que tenemos en Andalucía en cuanto a la incidencia y es una incidencia además que está en crecimiento. Tengan en cuenta que nosotros tenemos un sistema sanitario que atiende a una población que es mayor que muchos de los países europeos y mucho mayor que algunos de los países del mundo avanzado, ¿no? Por lo tanto, la importancia de la atención a los pacientes con cáncer queda clara y es por ello por lo que tenemos un plan del cáncer en el que no solo nos preocupamos de esa atención directa, sino también de intentar mejorar los resultados en salud, reduciendo también la incidencia. Por lo tanto, lo que es un plan del cáncer abarca desde lo que sería la prevención primaria hasta la atención en la fase final de la vida. Digo que es clínico y, claro, explicar cómo atendemos hoy el cáncer en cada una de las consultas, pues es relativamente sencillo. El cáncer ha pasado de ser una enfermedad a ser muchas enfermedades y cada una de ellas logramos que sea aún mucho más dividida y eso nos permite poder diseñar tratamientos y poder tener tratamientos que son específicos para un paciente sí y para otro no. Esto es una evolución conceptual en la oncología brutal que ha sucedido en los últimos años y lo que pretendemos es que para cada paciente, para cada persona que tenemos que atender, requerimos de un tratamiento y ese tratamiento sirve siempre y cuando ese tumor tenga una serie de alteraciones, habitualmente moleculares, que no presenta otro paciente.
¿vale? Y esto es lo que denominamos medicina de precisión, previamente denominada medicina personalizada. Es más o menos el mismo concepto, muchas veces problema más de la traducción que del concepto real, pero necesitamos una medicina de precisión y eso significa que cada paciente requerirá de un tratamiento dirigido. Así es como ha evolucionado la oncología y esto es lo que tenemos. Esto es muy importante, no solo porque esto nos permite tener una mayor eficacia en los tratamientos. Cuando podemos ponerle un tratamiento a un paciente con una mutación específica, los resultados son mucho mejores, son a veces espectaculares, pero además nos permite eliminar toxicidades, nos permite dejar de utilizar fármacos que no tienen sentido, porque ese paciente no va a responder y lo único que le vamos a aportar va a ser toxicidad. Por lo tanto, este es un cambio conceptual y de aquí surge el por qué tenemos unas necesidades, que es lo que voy a intentar explicarles ahora en 3 minutos y posteriormente con mayor profundidad mi compañera, la doctora Serrano. ¿Qué queremos abordar? Pues lo que queremos abordar es precisamente eso. Lo que pedimos es poder tener test fáciles, a poder ser rápidos y a poder ser también baratos, que nos identifique a esos pacientes para disponer de esos tratamientos, como les digo, que son específicos. Y además lo pretendemos en las 3 patologías que copan nuestras consultas, que son el cáncer de mama, el cáncer de colon y el cáncer de pulmón. Cualquiera de esas 3 patologías, los biomarcadores son básicos para poder tratarlos, los necesitamos, los clínicos los pedimos, somos insistentes los oncólogos. A los anatomopatólogos los volvemos muchas veces locos pidiéndoles necesito este biomarcador, porque sabemos que tenemos un tratamiento para esos pacientes y queremos identificarlo. ¿Y cómo lo pretendemos hacer? Pues lo pretendemos hacer, se lo he comentado previamente, de una manera sencilla. Y así es donde surge el concepto de biopsia líquida. Para poder diagnosticar, yo me dedico fundamentalmente al cáncer de pulmón, para poder diagnosticar a un paciente con un cáncer de pulmón y poder identificar una mutación, hasta hace relativamente poco tiempo, no más allá de 2 años, requeríamos siempre tener una biopsia de tejido. Esto implica tener que someter al paciente a un procedimiento en muchas ocasiones costoso, invasivo, peligroso y, por supuesto, molesto. Sin esto, la verdad que no podíamos hacer nada, no podíamos saber qué tipo de tratamiento podíamos administrar a ese paciente. Esto ha cambiado radicalmente y de aquí surge el concepto de biopsia líquida, que es poder hacerlo de una manera mucho más sencilla, simplemente con un análisis de sangre. Esto que podría parecer ciencia ficción no hace mucho tiempo, para una patología como el cáncer de pulmón y en algunos de los biomarcadores lo hacemos ya. En nuestro sistema sanitario, una persona puede ser diagnosticada de un problema como este, un cáncer de pulmón mutado, para el cual tenemos un tratamiento dirigido y lo puedo hacer en una consulta. En nuestro caso, está aquí el jefe de servicio de mi hospital, del Hospital Universitario Macarena, el doctor Ríos, lo hacemos en muchas ocasiones en la misma mañana y en la misma mañana ese paciente puede tener un tratamiento dirigido. Esto no es ciencia ficción, es realidad. Lo que sí es cierto es que esto no es suficiente, no nos conformamos, porque requerimos de más biomarcadores y requerimos hacerlo mucho más rápido, de manera menos costosa y para poder tener tratamientos que existen ya y que puedan ser tratamientos dirigidos para mejorar el cuidado de los pacientes con cáncer. Y esto es lo que les pedimos. Para explicar probablemente mejor que yo todo lo que significa la biopsia líquida, el concepto de biopsia líquida y qué es lo que realmente conlleva este proyecto detrás. Ahora la doctora Serrano será la que lo explique. Yo terminaré con una diapositiva para centrar específicamente qué es lo que le requerimos y qué es lo que necesitamos. Buenos días a todos. Gracias, David, por la introducción. Antes de comenzar un poco a introducirles todo lo que queremos hacer, quiero darles, en nombre de José Antonio Lorente y del doctor Expósito, las gracias. Ellos por diferentes circunstancias no han podido estar, personales y profesionales. El doctor Lorente es como Willy Fox, ya sabéis, está en todos sitios.
y no ha podido estar hoy aquí, así que yo soy la chica del grupo y me ha tocado a mí presentarlo. Antes de nada, también quiero comentarles que esto es una propuesta de mucha gente, como bien decía la viceconsejera Carla, que quiero darle las gracias especialmente por su apoyo. Es una propuesta que se ha realizado con muchísimo cariño y con muchísimo esfuerzo. Muchísimo cariño, porque si hay algo que a un científico le puede llenar especialmente es que lo que haga, al final, se puede aplicar en el área donde él trabaja. En mi caso es la clínica y en mi caso es el cáncer. Y esto, que para mí es especialmente importante, me lo inculcó desde el principio. Un señor que está aquí, al que tengo que darle muchísimas las gracias, que es el doctor García Puche, que está aquí presente, y que desde el principio ha sido el impulsor de que esto al final saliese. Y junto al doctor García Puche hay más gente, pero quiero nombrar dos personas que han estado especialmente vinculadas, aparte de mi doctor Lorente y aparte de mi doctor Expósito, que es el doctor Juan José Díaz Mochón, que también está aquí presente y que por su naturaleza humilde siempre le gusta estar en segundo plano. Dicho esto, quiero darle también las gracias a mi sufridor particular, que es José María de la Higuera, que ha estado ahí impulsando y, como bien han dicho anteriormente la viceconsejera, se ha encontrado con un papel importante y con un papel difícil. Bueno, dicho esto, me gustaría introducirle un poco por qué hemos desarrollado esta propuesta. La medicina de precisión identifica los enfoques que pueden ser más adecuados para cada paciente. Y eso se hace en base a su característica genética, a su estilo de vida, al ambiente donde se mueve. No quiere esto decir que vamos a desarrollar un tratamiento específico para cada paciente y ni un dispositivo específico para cada paciente, porque eso sería una medicina individualizada y estamos un poco lejos de esto. Pero la medicina de precisión sí que puede estratificarnos mejor, en el caso del cáncer, a los pacientes. Veréis, la medicina de precisión lo que principalmente intenta hacer es eliminar el café para todos. El concepto de talla única, que todos los pacientes reciban el mismo tratamiento y el mismo seguimiento. ¿Por qué? Principalmente porque el cáncer en su naturaleza viene definida como una enfermedad heterogénea. Esto quiere decir que el cáncer es una enfermedad dinámica, que cambia a lo largo del tiempo, porque las células tumorales necesitan adaptarse para su propia supervivencia a los diferentes ambientes, a las diferentes presiones ambientales a las que se ven sometidas. Esto es así y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es como cuando nosotros vamos al gimnasio o nos vamos de copa o nos vamos al trabajo. Pues normalmente no solemos llevar el mismo tipo de vestimenta. Pues las células tumorales, en este caso, les pasa lo mismo. Se van adaptando genética y fenotípicamente a los diferentes microambientes. Claro, esto tiene una consecuencia directa sobre el mantenimiento, sobre el manejo del paciente, sobre el manejo de la enfermedad. ¿Por qué? Porque nosotros, si queremos tener una información biológica exacta de cómo evoluciona un proceso tumoral, no podemos tener información de ese proceso tumoral en un momento específico de ese desarrollo. Es decir, nosotros necesitamos tener análisis consecutivos de cómo evoluciona esa enfermedad si nosotros queremos saber cómo es el estado de esa enfermedad en cada uno de los procesos, en cada uno de los momentos de seguimiento del paciente. Claro, eso es complejo. Y es complejo de estudiar porque hasta ahora la forma que tenemos de seguir al paciente es a través de una biopsia tumoral. Una biopsia tumoral nos da una información esencial de cómo es ese tumor
pero nos da una información biológica de ese tumor en el momento exacto donde estamos. Si yo esta biopsia tumoral la saco el 14 o el 26 del 9 del 2018, yo voy a saber exactamente cómo está ese paciente y esa enfermedad en ese momento. Es muy difícil saber cómo va a evolucionar, porque al igual que mi compañero comentaba anteriormente con las bacterias, el cáncer es evolutivo, es un proceso darwiniano que se adapta. ¿Vale? ¿Cómo lo conseguimos? Pues una biopsia tumoral nos da esa información y es esencial. Y reitero, la anatomía patológica, la biopsia que nos da anatomía patológica, es esencial. Pero aquí aparece la necesidad de complementar esa información, porque la información que tenemos es esencial pero limitada. Y tenemos que tener en cuenta que como lo que mata a un paciente realmente no es el hecho de que tenga un cáncer, lo que mata al paciente es el hecho de que esas células tumorales diseminan y al diseminar colonizan otros órganos y llega un momento que es incompatible con la vida. Es decir, que si necesitan diseminarse, como anteriormente comentaba, necesitan adaptarse. No es lo mismo una célula tumoral que esté en sangre, que esté en la mama, que esté en el pulmón, que esté en el cerebro. Necesitan adaptarse y para eso necesitan cambiar sus características genéticas. ¿Consecuencia directa de estos cambios? Que no tienen por qué ser iguales las características genéticas y, por lo tanto, los tratamientos que le estamos administrando al paciente en base a las características genéticas del tumor primario no tienen por qué ser los mismos. Y los tratamientos, el esquema de tratamiento que le estamos dando al paciente, no solo puede ser que no sea beneficioso, estemos sobretratando al paciente, sino no solo que le esté haciendo cosquillas, sino que además estamos seleccionando clones agresivos que pueden provocar que el paciente no solo vaya a peor, sino que además, y esto es importante, incrementemos la toxicidad y además, también es importante, estemos aumentando el gasto farmacéutico de una forma que no es necesaria. Y es aquí donde aparece la biopsia líquida. La biopsia líquida aparece como una herramienta complementaria y en los casos en los que no tengamos alternativa a la biopsia tumoral clásica. Complementaria por lo que he comentado, porque nos da una información biológica de cómo evoluciona el tumor. Alternativa, porque hay muchas veces que no tenemos la capacidad de obtener esa muestra biológica que necesitamos para que de marcadores, lo siento, diferentes tipos de marcadores. Los más comunes actualmente, las células tumorales circulantes y el DNA free. ¿Pero qué es una biopsia líquida? Una biopsia líquida es la detección de un biomarcador en un fluido corporal de forma no invasiva para monitorizar al paciente. Y en esa frase hay conceptos muy importantes. Uno es monitorizar, otro es fluido corporal y otro es no invasivo. Y el concepto no invasivo es muy importante porque, como decía mi compañero David anteriormente, ¿cómo pretendemos seguir una enfermedad obteniendo muestras biológicas de una forma agresiva? Es incompatible, es imposible. Bueno, pues la biopsia líquida con esos tres conceptos, es decir, con el concepto no invasivo, nos permite a través de un, en este caso, análisis de sangre, obtener información biológica a través de la detección de esos biomarcadores exclusivos de esa enfermedad. Me explico. Los fluidos corporales pueden ser varios, pueden ser la orina, puede ser saliva, puede ser la sangre. El más común y el más limpio en este momento y el que más validado está es la sangre.
Pero, como comento, puede haber otro tipo de fluidos corporales. Y dentro de estos biomarcadores, como comentaba anteriormente, los más comunes son las células tumorales circulantes y los ácidos nucleicos, fundamentalmente el DNA circulante tumoral. Recientemente se han incorporado otro tipo de biomarcadores, pero lo que a nosotros nos lleva hoy a estar aquí son esos dos biomarcadores. ¿Por qué? Va a estar abierta la convocatoria, más biomarcadores, pero fundamentalmente son estos. ¿Por qué? Pues porque son biomarcadores que están validados, y están validados en ensayos en diferentes fases, incluidos ensayos clínicos. Esto es lo que nos ha llevado a presentar esta propuesta de compra pública innovadora, que tiene como principal objetivo el desarrollo de un dispositivo. ¿Por qué? Como bien decía mi compañero, el doctor David Vicente, actualmente se pueden hacer determinaciones de biomarcadores en sangre, como biomarcadores de biopsia líquida en sangre. El problema es que estos dispositivos actualmente tienen una serie de limitaciones que van desde técnicas hasta económicas. Lo que nosotros queremos proponer es el desarrollo de un prototipo que permita la identificación de ácidos nucleicos, CTC, también exosomas tumorales, principalmente estos dos, de una forma automatizada y que pueda ser fácilmente trasladable a la clínica, a los laboratorios de los hospitales para determinación de estos biomarcadores. Ese es el principal objetivo de esta propuesta. Obviamente, aunque es cierto que existen hospitales donde se puede optar a esta tecnología, normalmente la tecnología va asociada a convenios con diferentes farmas. Por lo tanto, no hay un protocolo clínico de trabajo para el manejo de estas tecnologías. Obviamente, como segundo objetivo, necesitamos el diseño e implementación, desarrollo de un protocolo clínico integral para la determinación de estos biomarcadores, que realmente no tenemos. Y, obviamente, esto generará, esperamos, un prototipo que se centrará en pacientes, en este caso, oncológicos. La biopsia líquida se puede aplicar a muchas cosas, a muchos tipos de enfermedades, pero lo que nos lleva hoy a estar aquí es el cáncer. ¿Y qué objetivo fundamental desde el punto de vista clínico queremos? ¿Qué queremos cubrir? Las limitaciones que antes he comentado. Necesitamos marcadores pronósticos que nos permitan identificar el riesgo de recaída de diversos pacientes, el riesgo, la identificación del tipo de metástasis, no todas las metástasis son iguales, y obviamente necesitamos una herramienta que nos permita determinar la respuesta que ese paciente está teniendo al tratamiento administrado. ¿Para qué? Pues para saber si tenemos que continuar con ese tratamiento o cambiarle el tratamiento en base a la evolución de la enfermedad. Esos son nuestros principales objetivos, que conllevarán, esperamos, obviamente, una disminución del coste farmacéutico, puesto que estamos identificando realmente qué tipo de anomalías genéticas, funcionales y celulares tiene esa enfermedad en cada uno de los puntos temporales en los que vamos a ir evaluando al paciente. No solo en un punto temporal, sino que nosotros podemos hacer extracciones de sangre a los 2 meses, al mes, podemos reiterarla porque no haya salido bien, una biopsia líquida es versátil a la hora del seguimiento de los pacientes. Obviamente, esto va a implicar una reducción del tiempo de pronóstico y de predicción de respuesta al tratamiento, por lo que comento, porque nos permite una versatilidad de obtención de análisis. Obviamente, y eso es lo más importante, una mejora del mantenimiento, del seguimiento del paciente y determinar la eficacia de los diferentes tratamientos, con lo que el manejo de cada uno de esos pacientes será mucho más exhaustivo.
Adicionalmente, nosotros pretendemos con esta iniciativa determinar el número de pruebas en el protocolo que debemos de desarrollar. Hay que identificar una serie de pruebas. Tenemos que identificar los genes Diana, que están propuestos en un documento consenso que ustedes podrán ver en breve, y incrementará, esperamos, la supervivencia del paciente, aparte de la calidad de vida del paciente. Finalmente, yo quiero darle la vez a David. Muchísimas gracias y espero que le haya gustado. Termino por resumirlo desde un punto de vista de nuevo clínico. Me parece que la iniciativa es una oportunidad. En la oncología tenemos una necesidad. Esa necesidad viene de los biomarcadores para poder establecer una medicina de precisión, para poder identificar grupos de pacientes que se beneficien de unos fármacos y de otros no. Esto no solo es una ventaja desde un punto de vista de eficacia, como hemos dicho, sino que es una ventaja desde un punto de vista de eliminar toxicidad y de eliminar costes, y esto es lo que planteamos al mercado. Obviamente lo queremos bueno, bonito y, si puede ser, barato. Pero sí que quiero transmitirles, al menos como coordinador del Plan del Cáncer, que esto es una necesidad. Ayer venía o he venido del Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón, que ha sido, como algunos de ustedes saben, en Canadá, y solo se ha hablado en el que tengo que decir que la participación de los hospitales públicos andaluces ha sido muy relevante, y los dos trabajos más importantes somos en Andalucía los primeros firmantes a nivel mundial. Y lo que sí se ha hablado es de biomarcadores, de medicina personalizada, de biomarcadores, de medicina de precisión, de biomarcadores y de medicina de precisión. Por lo tanto, es una necesidad clara de la oncología, y creo que este tipo de iniciativas nos puede ayudar a poderlo incorporar dentro de nuestro sistema sanitario público. Muchas gracias a todos.